El sonido más puro que conozco es el de la nieve cayendo en un lugar donde no hay nada más. Nada, ni árboles, ni animales, ni el murmullo de un río lejano. Solo el peso del cielo blanco desplomándose en un silencio que zumba en los oídos. Así sonaba mi mundo durante aquellos 2 meses. Y en medio de esa nada, había una sola regla. Escuchar lo que me ordenaran, registrarlo todo, y jamás, bajo ninguna circunstancia, sintonizar la frecuencia 72,5. Si a ti te dijeran que hay una sola puerta que no puedes abrir, una sola cosa que no puedes hacer, ¿no se convertiría en lo único en lo que piensas? Era el invierno de 1978. Yo era joven, necesitaba el dinero y no me asustaba la soledad. O eso creía yo. El trabajo era para una empresa de nombre anodino, Comunicaciones Transpirenaicas. La oferta hablaba de un puesto de operador de monitoreo en estación remota. Suena importante, ¿verdad? En la práctica, significaba pasar el invierno encerrado en un búnker de hormigón en la cima de un monte perdido, escuchando el éter. La entrevista fue en un edificio gris de Madrid, en una oficina que olía a papel viejo y a cera para el suelo. Me recibió un hombre llamado Garrido, delgado, con un traje que le quedaba un poco grande y unas gafas que parecían 2 fondos de botella. No sonrió ni una sola vez. El trabajo es sencillo, muchacho, me dijo, mientras sus dedos tamborileaban sobre una carpeta cerrada. Tendrá una lista de frecuencias. Las sintoniza a las horas indicadas, graba cualquier transmisión que no sea estática y anota la hora y la duración en el cuaderno de bitácora. Comida, leña, libros, todo está allí. No necesitará nada. Parecía demasiado bueno para ser verdad. El sueldo era generoso, casi insultante para un trabajo que consistía en sentarse y escuchar. ¿Y qué escucho?, pregunté, ingenuo de mí. Garrido se inclinó un poco hacia adelante. Su aliento olía a café amargo. Casi siempre, nada, estática, a veces, alguna interferencia lejana, transmisiones militares de los franceses, radioaficionados perdidos. Su trabajo no es entender, es registrar. Asentí, intentando parecer profesional. Entonces, abrió la carpeta. Dentro solo había una hoja de papel con una lista de números y horarios, y un contrato. Firme aquí, aquí y aquí, dijo, señalando con un bolígrafo. Y mientras yo leía por encima la jerga legal, añadió, casi como un pensamiento al aire. Ah, y una cosa más. Hay una frecuencia, la 72,5, que está terminantemente prohibido sintonizar. El equipo no está calibrado para ella. Podría dañarlo permanentemente, y eso, muchacho, saldría de su sueldo. La forma en que lo dijo, no fue una advertencia técnica, fue una orden con un peso extraño. Sentí un escalofrío. ¿Qué le pasó al anterior operador?, me atreví a preguntar. El tamborileo de sus dedos se detuvo. Garrido levantó la vista de mis firmas y me miró fijamente. Por primera vez, vi algo en sus ojos además de aburrimiento. Una especie de lástima. Ismael tuvo que marcharse por motivos personales, dijo, con una voz tan plana que resultaba evidente que era mentira. No se preocupe por Ismael. Un helicóptero me dejó en la estación una semana después. Era exactamente como la había imaginado, pero peor. Un cubo de hormigón semienterrado en la ladera de una montaña calva. La nieve ya llegaba hasta las ventanas inferiores. El piloto ni siquiera apagó los motores. Me ayudó a bajar mi Makuto, me dio una palmada en la espalda y me gritó por encima del estruendo. Le recojo en marzo. Intente no volverse loco. Y se fue. Y entonces, el silencio. Ese silencio que te conté. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en los oídos, la sangre corriendo por mis venas. El interior era espartano, pero funcional. Una litera, una pequeña cocina, una estufa de leña y la sala de comunicaciones. Allí estaba el equipo, un monstruo de baquelita y metal, lleno de diales, medidores e interruptores.
Olía a ozono y a polvo caliente. En la mesa, el cuaderno de bitácora. Era un libro grueso, con tapas de cuero negro. Lo abrí. Las últimas páginas estaban escritas con la caligrafía de Ismael. Al principio, su letra era pulcra, ordenada. Anotaciones rutinarias. 3:45 de la madrugada. Frecuencia 104,2. Estática, sin novedad, 5:20 de la tarde. Frecuencia 88,9. Posible transmisión codificada, corta. Grabación activada. Las primeras semanas pasaron con una lentitud glacial. Hacía mi trabajo, escuchaba la estática, leía los libros que habían dejado allí. Novelas de aventuras, manuales técnicos, colecciones de poesía que nadie había abierto. La soledad era como un manto pesado. Hablaba solo, me sorprendía a mí mismo teniendo conversaciones enteras con la estufa o con la cafetera. Y todo el tiempo, el dial de la radio me llamaba. El pequeño número, 72,5, parecía brillar más que los otros. Una noche, incapaz de dormir, volví a coger el cuaderno de bitácora de Ismael. Decidí leerlo desde el principio de su estancia. Las primeras semanas eran tan monótonas como las mías. Pero entonces, un mes después de su llegada, encontré una anotación diferente. Estaba escrita con más fuerza, la tinta apretada contra el papel. 10 de la noche. Noche despejada. Silencio absoluto. He oído algo en los auriculares entre frecuencias. No era una transmisión. Era otra cosa. No había más detalles, pero a partir de esa noche, su letra empezó a cambiar. Se volvió más angulosa, más apresurada. Las anotaciones rutinarias continuaban, pero entre ellas, había frases sueltas, garabateadas en los márgenes. El silencio no está vacío. La máquina respira. ¿Por qué está prohibida? Se refería, claro, a la 72,5. El descubrimiento me inquietó profundamente. Ya no estaba solo con mis pensamientos. Ahora estaba con los fantasmas de los pensamientos de Ismael. Empecé a buscar. Si él se había obsesionado, tenía que haber dejado algo más. Revisé cada rincón de aquel búnker. Detrás de un panel suelto en la pared, junto a la litera, encontré lo que buscaba. No era un diario, era otro cuaderno, más pequeño, y un par de cintas de casete. El cuaderno era el diario personal de Ismael, y lo que leí esa noche me geló la sangre más que cualquier ventisca. Ismael, al igual que yo, había luchado contra la tentación durante semanas. Pero una noche, durante una tormenta de nieve especialmente violenta, no pudo más. La soledad y la curiosidad le vencieron. Sintonizó la frecuencia 72,5. Al principio, solo había un zumbido, escribió. Un zumbido bajo, casi inaudible. Diferente a la estática normal. Era orgánico, rítmico, como el ronroneo de un animal gigante. Lo grabé, escuché la primera cinta. Tenía razón, no era estática, era un pulso, lento, constante. Bam, bam, bam. Me puse los auriculares y subí el volumen. El sonido parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Era extrañamente hipnótico, y profundamente perturbador. Seguí leyendo. Ismael se obsesionó. Pasaba horas escuchando aquel pulso. Intentó encontrar su origen. Trianguló señales, consultó mapas, revisó manuales técnicos del equipo que Garrido le había dejado. No encontró nada. La señal no parecía venir de ningún sitio. No tenía una fuente externa. Era como si la propia máquina la generara. Es el corazón de la estación, escribió en una entrada febril. Está viva. Su caligrafía se deterioraba página a página. Empezó a notar las variaciones del pulso. A veces se aceleraba, a veces se volvía errático. Descubrió un patrón. El pulso cambiaba dependiendo de lo que él hacía. Si caminaba por la sala, el ritmo aumentaba ligeramente. Si se sentaba y leía, se ralentizaba. Si contenía la respiración, el pulso se debilitaba. No es la máquina, escribió en una página manchada de café. Soy yo. La máquina me está escuchando a mí. Aquella frase me golpeó como un puñetazo.
Volví a ponerme los auriculares y escuché mi propia grabación de la frecuencia prohibida, la que yo aún no me había atrevido a sintonizar. El pulso de Ismael. Bam. 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 Contuve la respiración. El pulso en la grabación no cambió, por supuesto. Era una grabación. Pero en mi cabeza, la idea echó raíces y se convirtió en un árbol de hielo. ¿Para qué era realmente esta estación? ¿Qué estaban escuchando? No eran transmisiones enemigas. Éramos nosotros, los operadores. La tentación se volvió insoportable. Tenía que saberlo. Tenía que comprobar si Ismael estaba loco o si había descubierto una verdad monstruosa. Esa noche, con las manos temblorosas, me senté frente a la radio. El viento aullaba fuera, golpeando el hormigón. Apagué todas las luces, dejando solo el brillo verdoso de los diales. Giré el selector, pasando por las frecuencias familiares, por el ruido blanco, por los susurros de voces lejanas, hasta que la aguja se posó en el 72,5. Silencio. Un silencio diferente, un silencio expectante, y entonces, muy bajo, lo oí. Bam. 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 Era mi corazón. Me llevé 2 dedos al cuello para tomarme el pulso. El ritmo era idéntico. Caminé por la habitación. El pulso en los auriculares se aceleró, perfectamente sincronizado con el mío. Me senté, se ralentizó. Era verdad, todo era verdad. La máquina era un espejo acústico de mi propia vida. Garrido no me había mentido. Sintonizar esa frecuencia no dañaba el equipo. Lo dañaba a uno. No sé cuánto tiempo pasé allí sentado, escuchando el eco de mi propia existencia. Horas, quizás un día entero. El miedo inicial dio paso a una extraña fascinación. Era como escuchar tu propia alma. Empecé a hacer lo mismo que Ismael. Llené páginas y páginas de mi propio cuaderno con anotaciones. 6:30 de la tarde. Ritmo estable, 68 pulsaciones por minuto. Nivel de ansiedad bajo, 11:15 de la noche. Ritmo errático, pesadilla. Desperté sudando. El pulso tardó 10 minutos en estabilizarse. Me convertí en el científico y el sujeto de mi propio experimento. Entonces escuché la segunda cinta de Ismael. Su voz, grabada en sus últimos días, era apenas un susurro roto. El pulso ha cambiado, decía. Ya no es el mío. Es más rápido, mucho más rápido, y es constante. No cambia haga lo que haga. Llevo 2 días sin dormir. Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de que, si me duermo, no se detenga. Y después, un silencio largo en la cinta, solo roto por su respiración agitada. Y de fondo, muy bajo, se oía el pulso. Un pulso frenético, como el de un pájaro atrapado. Ta 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 ta. Ayer encontré los informes médicos del operador anterior a mí, susurraba Ismael en la grabación. El que estuvo aquí antes que yo. Un tal Ricardo. Garrido debió olvidarlos en un cajón. Hay un informe de su incidente. Murió aquí. Un ataque al corazón masivo. El informe detalla sus últimas constantes vitales. Su pulso. Su pulso final fue de 190 pulsaciones por minuto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ismael continuó, con la voz quebrada por el pánico. El ritmo que estoy escuchando ahora mismo, no es el mío. Es el de Ricardo. La máquina está repitiendo su muerte. Está atrapada en un bucle. Y yo la estoy escuchando. La cinta terminó con un grito ahogado y el sonido de algo cayendo. Y el pulso frenético continuó durante unos segundos más, antes de cortarse bruscamente. Apagué el magnetófono. La sala estaba en penumbra. El único sonido era el viento y el latido de mi propio corazón en los auriculares. Mi latido, lento, constante. ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué momento dejaría de ser el mío y empezaría a ser el de Ismael? ¿Repetiría la máquina su pánico, su desesperación, su final? La idea de escuchar la muerte de otro hombre, segundo a segundo, atrapado en una repetición eterna, era una forma de terror que nunca había concebido. Me arranqué los auriculares. El silencio de la sala me pareció ensordecedor. Miré la máquina,
aquel monstruo de metal y válvulas. No era un simple receptor. Era una tumba, un mausoleo sónico que almacenaba los últimos ecos de las almas que se habían sentado en esa misma silla. ¿Y la empresa? Comunicaciones Transpirenaicas. ¿Qué demonios estaban estudiando? ¿Los límites de la resistencia humana? ¿El eco del alma después de la muerte? Pasé la última semana en un estado de paranoia constante. No volví a sintonizar la 72,5, pero no hacía falta. A veces, me parecía oír el pulso en el silbido del viento, en el crepitar de la leña en la estufa. Me obsesioné con mi propio corazón. Cada latido era un recordatorio. Dormía con la luz encendida, temiendo que en la oscuridad, en el silencio, el ritmo cambiara. Cuando el helicóptero finalmente apareció en el horizonte a principios de marzo, sentí un alivio tan intenso que casi me echó a llorar. El piloto debió ver el estado en el que me encontraba, porque no hizo ninguna broma. Solo me ayudó a subir y despegó. Mientras nos alejábamos, miré por la ventanilla el punto de hormigón que se encogía en la inmensidad blanca. Mi cárcel, y la tumba de Ismael, y la de Ricardo, y quién sabe cuántos más. En Madrid, me reuní de nuevo con Garrido. Su oficina olía igual, él parecía igual, no me preguntó cómo estaba. No le interesaba, simplemente revisó mi cuaderno de bitácora, el oficial, el de las frecuencias permitidas. Buen trabajo, muchacho, dijo, sin mirarme. Me entregó un sobre con el resto de mi paga. Mientras contaba los billetes, con las manos aún temblorosas, no pude contenerme. ¿Qué es la frecuencia 72,5? Pregunté. Garrido levantó la vista, y esta vez no había lástima en sus ojos. Solo un frío interés científico. Es un proyecto de biorretroalimentación en entornos de aislamiento extremo. Estudiamos los efectos de la soledad en el sistema nervioso autónomo. Su respuesta fue tan clínica, tan deshumanizada, que me revolvió el estómago. ¿Y qué pasó con Ismael? Insistí. Él se encogió de hombros. Un gesto mínimo. El sujeto anterior no supo gestionar el estrés del protocolo. Una lástima. Tenía potencial. Sujeto. No operador, no empleado. Sujeto. En ese momento entendí que nunca había sido un trabajo. Había sido un experimento. Y yo, una rata de laboratorio en una jaula de hormigón y nieve. Salí de aquella oficina sin decir una palabra más. Nunca volví a saber de ellos. Pero la experiencia nunca me abandonó del todo. A veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio es absoluto, si me concentro demasiado, me parece oírlo. Un pulso bajo, rítmico. Y me pregunto si es el mío, o si la máquina, allá arriba, en la cima de la montaña, ha decidido recordarme. O si está transmitiendo el eco de un nuevo sujeto sentado en mi vieja silla. Desde aquel invierno, nunca he vuelto a estar cómodo en el silencio absoluto. Porque he aprendido que el silencio nunca está realmente vacío. Siempre hay algo escuchando.